Hoy les voy a presentar la parte 2 del análisis de la entrevista a Máximo Thomsen que le hicieron en el programa Telenoche. Como saben, Máximo Thomsen fue uno de los responsables del asesinato de Fernando Báez Sosa, que fue un joven que había salido a bailar con sus amigos en Villa Gesell en el verano del 2020 y fue matado a piñas por Máximo Thomsen y sus amigos. En esta escena, Máximo se ubica como partícipe y no como el principal responsable, que eso sí está demostrado por las pruebas, y fue condenado a cadena perpetua. Se supone que él lo que intenta en esta entrevista es disminuir esa pena y hablar sobre su participación en el suceso. Desde una perspectiva psicológica, les voy a contar cuál fue el real motor que lo llevó a Máximo a dar esta entrevista. Además de la disminución de la pena, hay otro motivo que se los voy a contar. Vamos a hablar de 2 duelos que se encuentra transitando actualmente, de qué características hay en su perfil que no lo ubican precisamente en un perfil psicopático, de cuál es la función que tienen las familias durante este proceso y de los vínculos familiares que existen entre ellos, puntualmente con Matías Benicelli y Blas Sinali, que son 2 compañeros que él ubica mucho más claro en este relato. Así que se los muestro todo en esta nota que viene a continuación. Bueno, vamos a comenzar. Para arrancar, el periodista le hace una pregunta muy inteligente porque le dice, ¿qué hiciste vos después del ataque a Fernando? Eso es para saber cuál fue su respuesta frente al hecho. Así que vamos a escuchar la respuesta de Máximo. ¿Qué hiciste vos después del ataque a Fernando? ¿A dónde fuiste? Yo fui a la casa a cambiarme porque estaba ahí cerca y después que tenía hambre, siempre yo terminaba de salir y me daban ganas de comer. Bueno, fíjense cómo en esa parte levanta los hombros, ¿no? Como es un gesto como de, bueno, yo no fui, ¿no? Como excusándose. Dijimos en la parte uno de que Máximo tenía una inmadurez emocional, ¿no? Porque tenía una conducta bastante infantil frente a las situaciones y que en general no se hacía cargo de las cosas que hacía, así que por eso dice, bueno, como medio, yo no fui, me fui a comer una hamburguesa. Recuerden que ellos decían también que para ellos era habitual que se agarren a piñas los fines de semana o estar involucrados en este tipo de escenas. Entonces, realmente para ellos era una noche más entre tantas. La única diferencia en esta noche fue la muerte de Fernando y porque fue grabada y fueron descubiertos. Si no, no creo que ellos se presentarían a una comisaría a decir, bueno, yo participé de esa escena. No tienen esas características por lo menos. Máximo, ¿cómo empieza el conflicto dentro del boliche? Yo me acuerdo que estaba agarrado de la barra con la chica esta que estábamos invitando a la noche siguiente y Blas, que ellos estaban mirándome a mí y yo apoyado en la barra. Y hasta que siento, ya me venían chocando, pero ahí siento que alguien se me lleva puesto. Y cuando me doy vuelta para ver qué había pasado, era Matías que se estaba agarrando la cara y me dice, me pegaron. Y cuando me termina de decir me pegaron, un seguridad lo agarra del cuello para sacarlo. Y yo me pongo adelante y le digo, por favor, bajalo que lo vas a matar. Bueno, hasta acá tenemos varias cosas importantes. Fíjense que él durante todo el principio de la entrevista mantuvo la misma postura corporal, los hombros bajos, las manos entre las piernas y cuando empieza a hablar sobre el hecho, empieza a subir la ansiedad porque comienza a hacer gestos con sus manos tratando de explicar la escena e involucra a Blas Sinali que no lo había involucrado hasta el momento. Y también habla de la posición de Matías Benicelli. Este punto es importante porque en algún punto genera una alianza con Matías, porque dice que Matías es el que recibe el golpe de Fernando, y Matías y Máximo son primos, ¿sí? Porque son familiares, las madres de cada uno son hermanas, por ende ellos son primos, y en cambio Blas, quizás de todos, es el más desprotegido, ¿no? Porque es el que no cuenta con una figura paterna, que casualmente la figura paterna tiene que ver precisamente con la ley, con los límites, así que bueno, involucra a Blas en esta escena. Y también hace una mención de que cuando a su amigo lo tienen agarrado, él dice, lo vas a matar.
¿no? Que esto tiene que ver con la terminología que utiliza la gente que ejerce, los hombres que ejercen violencia, utilizan terminología que tiene que ver también con la violencia. Digo, si alguien lo están agarrando, no se te ocurre que lo pueden llegar a matar. Como que la palabra matar me llamó la atención en esta parte del discurso. Y también van a ver que más adelante utiliza la palabra luchar. Matar, luchar, son palabras que tienen un contenido explícito de violencia. Y ahí me dicen que sos el amigo, y yo le digo, sí, es mi amigo. Dice, bueno, sáquenlo él también. ¿Quién le había pegado a Matías? Fernando. ¿Fernando Báez Sosa? Sí, Fernando Báez Sosa. Porque él después, cuando me contó a mí, en la casa, creo, no sé, él había separado a él de otra persona, y cuando los va a separar, Fernando le pega una piña en la frente, y ahí es donde se cae arriba mío. Y en ese momento yo creo que Blas, como vio eso, se fue a pelear. Se fue a... Y también lo ubica a Blas como parte del ataque, ¿no? Lo señala directamente, y eso que ellos en la cárcel son compañeros de celda. Yo creo que esto va a traer consecuencias. También es importante el rol que toma Blas. Blas, de todos, fue uno de los que se expresó públicamente. Acá les voy a dejar un mensajito que le envió Blas a un periodista cuando se hablaba mucho sobre ellos en la televisión. Dijo, bueno, dejen de hablar pestes de nosotros, ya estamos pagando. Se dice que él había hecho una cuenta en redes sociales donde se encargaba de defender a él y a sus compañeros y atacar a los periodistas. Estos mecanismos son muy comunes dentro de lo que llamamos el ciclo de la violencia. Primero porque Máximo ubica a Fernando, o sea, a la verdadera víctima como culpable. Esto es algo muy típico también que sucede, donde es como, bueno, le pegamos, pero él empezó. Es un poco así el mensaje que funciona en el ciclo de la violencia. Digo, ellos no tienen registro de que, supongamos que eso haya sucedido, no significa que tengan que responder de esa misma manera. Y además, este punto creo que no es cierto porque Fernando no tenía ese perfil. Él tenía una familia más bien sobreprotectora, tenía otro tipo de valores, no tenía antecedentes de este tipo de sucesos anteriormente, entonces no coincide mucho lo que él dice con el perfil que conocemos que tenía Fernando. Y otro punto también importante en el ciclo de la violencia es que ellos se ubiquen como víctimas. Sobre Fernando Báez Sosa. Claro. Vos sabés que los amigos de Fernando y la familia de Fernando dicen que él nunca hubiera tirado una trompada a alguien en un boliche. Pero los seguridad no dicen lo mismo. En su momento, que fue los que lo vieron. Y yo siento que en cierto punto lo que ellos dijeron es verdad, pero no es conmigo. No pasó conmigo. Mi conflicto en su momento fue con la seguridad porque yo no me quería ir de boliche. Ahí dice, mi conflicto fue con los de seguridad porque yo no me quería ir del boliche. Ahí se contradice, porque él dice en una parte de que en realidad él estaba tranquilamente apoyado en la barra y lo sacan porque sacan a los amigos. Entonces, bueno, otra vez él no se responsabiliza. Acá lo dice en realidad claramente. Él no quería irse y reacciona de esa manera. Tampoco es que se va tranquilo, se va como a los forcejeos. Bueno, esto habla también del perfil que él tiene. También quería mencionar algo sobre Matías Benicelli, que Matías, después de esta nota, envió un mensaje diciendo que él no había sido parte de un fusilamiento. O sea que esta entrevista que dio a Máximo generó debate entre ellos dentro de la cárcel. Y también recordemos que el padre de Matías Benicelli también dio hace poco una nota donde se posicionaba desde una postura muy negadora, como diciendo, bueno, yo lo único que sé es que mi hijo no fue, pero en realidad no tenía ningún fundamento ni ninguna herramienta para asegurar eso, ¿sí? Entonces, este punto es importante porque dentro de las familias de los hombres que ejercen violencia, en general se da un posicionamiento bastante negador, digo, son los padres también los que de alguna manera fomentan o naturalizan estos episodios de violencia y los que creen que su hijo no hizo nada mal. Esto obviamente tiene una explicación. Imagínense que para un padre reconocer que sus hijos tienen alguna conducta que no está buena o en este caso una conducta criminal, atenta directamente contra su propio narcisismo, ¿no? Es como si le dijeran algo directamente a ellos. Entonces, el mecanismo que se utiliza es la negación de, bueno, esto no sucedió y es un poco lo que repiten sus hijos
en este tipo de discursos. Cuando la guardia de seguridad se va encima tuyo, hay una filmación donde se ve a vos hacer este gesto que siempre se interpretó como que le decías a Fernando te voy a matar. ¿Qué estabas haciendo vos? Yo me fui en ese momento porque a mí, yo me había sacado 2 seguridad encima corriéndome, diciéndole que no quería que me saquen porque no había hecho nada. Y cuando me agarra uno desprevenido atrás, me levanta del cuello y yo lo primero que atino a hacer es a sacarme el brazo. Me quiero sacar el brazo porque me había, no pude hacer nada, me agarró derecho del cuello y no estaba pudiendo respirar. ¿Vos no le estabas haciendo así a Fernando? No, es más, Fernando en ese momento ya se había ido del boliche porque ya había pasado la pelea esa y a mí estaban todos conmigo en sacarme. Este punto es importante porque él en otra parte de la entrevista dice que no, yo empecé ahí a tirar piñas, patadas, mucho que no entendía. Hizo alusión también al consumo de alcohol, como que haber consumido alcohol esa noche no le permitía recordar algunas cosas del suceso o no estar en pleno estado de conciencia. Entonces, en esta parte creo que es donde se contradice porque él ubica bien a Fernando en la escena y lo dice explícitamente. Entonces, sabía quién era Fernando como para después poder encontrarlo fuera del boliche. Porque a Fernando lo sacan por otra puerta, por una que estaba más para atrás. A nosotros nos sacan por la emergencia. O sea que cuando vos haces este gesto, Fernando ya no estaba en el boliche. No estaba en el boliche. Y eso en los videos, si se vieran los tiempos, se darían cuenta. A mí cuando me sacan, me estaban asfixiando, que Lucas empieza a grabar porque cuando los de seguridad dicen vamos a pegarle a este que se hace el canchero, o no sé bien cómo dicen, por atrás, porque me estaban sacando por la puerta de atrás. Y ahí yo cuando estoy pasando por la puerta siento que me pegan 2 piñas en la costilla y una en la cabeza. ¿Quiénes te pegan? Los seguridad. Me quedo en la puerta, me quedo insultando a los seguridad porque me habían sacado y yo no me quería ir. Y en ese momento se surge una pelea atrás mío, que está en ese techito al lado del boliche, de los chicos con otras personas que nada que ver, otro grupo. ¿Quiénes participaron de esa pelea? Creo Este punto es importante también porque acá menciona el rol de Lucas. Lucas es primo de Blas Sinali, ¿no? Lucas Pertossi, son varios los Pertossi, son 3 los que estaban implicados en el hecho, y Blas Sinali son primos, también por el parentesco ahí entre las madres. Entonces él lo ubica en la escena, pero lo importante es que ellos en realidad quedan súper implicados por las grabaciones que tenían ellos mismos en sus teléfonos. Yo creo que esta práctica de grabar tiene que ver con que piensen que los hombres que ejercen violencia lo hacen desde un lugar de ejercer poder sobre el otro, ¿no? Como que esto es como si fuera la selva, ¿no? En la selva gana el más fuerte, incluso ellos lo dicen también, lo dice Máximo en una parte de la entrevista, entonces gana la ley del más fuerte. Entonces esto de grabar es un poco de montar la escena donde ellos supuestamente salen victoriosos. Recuerden que Máximo es el que dijo a este me lo llevo de trofeo, ¿sí? Entonces esto de grabar la escena para mí tiene que ver con que había cierto disfrute en esto de pelearse o ellos lo vivían como una victoria realmente. Entonces con esta práctica de grabar, se incriminaron ellos mismos porque le cedieron a la policía todas las pruebas. que se había peleado Luciano con otro chico y no sé bien quién se metió ni cómo fue porque tampoco pregunté. Por acá, otra vez, otra pelea en otro foco, tampoco preguntó, por eso digo, era como para ellos natural el agarrarse a piñas los fines de semana o participar en este tipo de escenas. ¿Ustedes esperaron a que se fuera la policía para ir a pegarle a Fernando? Yo no, en ningún momento vi a la policía, no tengo recuerdo de haber visto a la policía. Se pusieron. Ahí hay un gesto mínimo, pero cuando él dice, en ningún momento vi a la policía, cierra los ojos. Es como si dijera con su discurso que no, pero con los ojos dice que sí. Fíjense en el momento en el cual fue exactamente el pestaneo. Se los voy a volver un poquito para atrás. A ver.
Yo en ningún momento vi a la policía. No tengo recuerdo de haber visto a la policía. ¿Se pusieron de acuerdo sobre la idea de ir a... Y este punto es importante porque en realidad pasa primero la policía por el lugar y después es el ataque. Entonces es un poco inviable que no hayan visto a la policía porque pasa por delante de ellos, ¿no? La policía precisamente representa la ley, los límites, ¿no? Alguien que podría haber puesto algún tipo de límites en esa situación y precisamente lo tienen registrado porque para ellos los límites son para evadirse. Entonces pasa la policía por delante de sus ojos y el ataque se genera después. Así que es muy probable que sí hayan visto a la policía. De hecho, el ataque se da en un tiempo tan corto que entre que pega la vuelta a la policía llega tarde. sacar a Fernando? No. Yo me acuerdo, lo que yo sí me acuerdo mucho es que estaban hablando entre Matías y Enzo de que... Perdón, ahí dice algo más. Cuando dice que se quedó insultando a los de seguridad, ahí sucede lo mismo. Fíjense que frente a una situación problema que es que a él lo sacan del boliche por un ataque, por una pelea, porque formaba parte del mismo grupo, porque participó, no sé, lo sacan del boliche y su respuesta es insultar, no es, no, mirá, yo no fui, no estaba, no sé, como explicar un poco la situación. ¿Qué significa? De que ellos utilizaban también la violencia como una manera de resolver los problemas, que en realidad no resuelve los problemas, los perpetúa. Pero para ellos era un mecanismo natural. Bueno, me quedé insultando a los de seguridad. Otra vez, los de seguridad se supone que son la ley en esa escena, ¿no? Entonces hay una especie de rebeldía o de oposicionamiento frente a la ley o en este caso a la seguridad. Había uno de ese grupo que le había pegado, que le estaba haciendo como burla, no sé qué le estaba haciendo, y dice, sí, es ese. Y ahí escucho que veo que van corriendo un amigo metiéndose en una ronda de 8 personas, yo me metí. ¿Quién era el que Un amigo metiéndose en una ronda de 8 personas, yo me metí. No, dice, bueno, yo no sabía, yo vi que se estaban peleando y me metí. Esto es importante porque así funcionan los hombres que ejercen violencia en grupo o en masa. Hay un texto muy interesante de Freud que se llama Psicología de las masas y habla precisamente como en las masas no se diferencian entre sí, como que todos piensan lo mismo, todos tienen valores en común. Hay uno que ocupa el lugar de líder, que aunque Máximo diga que no, para mí el líder en este grupo era él. Hay uno que ocupa el lugar de líder y todos siguen a ese líder, ¿sí? Pero en este funcionamiento en masa se vuelven mucho más pasionales, menos racionales, ¿sí? Y actúan en este tipo de situaciones por impulso, siguiendo esta misma lógica de intentar imponerse, que obviamente muchos son más que uno solo. Entonces se sienten más poderosos cuando funcionan en masa, ¿sí? Pero creo que por este punto cuesta también discriminar, porque o sea, al moverse en masa, lo hacen porque lo hacen todos, pero por ahí internamente no saben bien qué sentido tiene esa acción. Lo cual no significa que sean inocentes, ¿no? Yo simplemente estoy explicando lo que sucede a nivel psíquico. Lo hacemos y bueno, porque todos lo hacen, pero por ahí si les preguntás individualmente, y esto mismo fue lo que se mantuvo en el juicio, por una estrategia legal que planteó el abogado, pero lo mismo, se dio ese funcionamiento en masa. No hubo uno que diga, no, yo no quiero esta defensa, yo quiero, no sé, yo quiero hablar, yo quiero plantear el tema de esta manera, yo me quiero defender por otro abogado. Ahora sí creo de que de a poco con cositas se van diferenciando, ¿no? Con esta entrevista que dio Máximo, Matías también cambió su abogado, Blas salió a responderle a Máximo, o sea, yo creo que en algún momento se van a empezar a ver muchas más claras estas grietas. También algo que refuerza el rol de Máximo como líder es que él es el primero en salir a dar la entrevista. De todos es el que rompe el pacto de silencio, ¿sí? Entonces ocupa ese lugar de líder y yo creo que en algún momento se va a ir diferenciando del resto de sus compañeros de manera mucho más clara. Ya con esto creo que está haciendo algo, ¿no? Pueden estar de acuerdo o no con lo que dice o con lo que plantea en la entrevista, eso es otra cosa, pero está buscando de alguna manera diferenciarse. Supuestamente estaba haciendo burla en ese momento? Y después me enteré que había sido Fernando. ¿Y a quién burlaba supuestamente? Yo después supuse que era Matías porque era el que le había pegado. Supuse que era a Matías,
¿Por qué? Porque acá está intentando explicar el rol de Matías en la pelea, que es su primo, ¿no? Como diciendo, bueno, Matías responde porque Fernando lo estaba burlando. Lo cual, también, como dije antes, no coincide con el perfil de Fernando y además ellos en Zárate eran los reyes del bullying, ¿no? Entonces, como que la burla, esto me parece más un mecanismo de proyección, como que no define bien en esta parte, no sé, supongo. Yo creo de que él está intentando justificar el ataque con conductas de Fernando, ubicándolo a él como el responsable o como el agresor. Él en ningún momento se ubica como agresor. Y este punto es importante porque sepan que el agresor nunca se reconoce como el agresor. Si conocen un ejemplo de algún agresor que se haya ubicado como tal, me lo dejan en comentarios. Pero en realidad el agresor siempre se posiciona como inocente y siempre ubica la responsabilidad en otro, porque bueno, así funciona el ciclo de la violencia. Hay un video donde le pegan una patada en el piso a Fernando, una patada en la cabeza. ¿Fuiste vos el que pegó esa patada? No, yo no fui. ¿Y quién fue? Fue Ciro, pero eso se comprobó que esa patada no se da, no llega a impactar. ¿Quién le pega? Acá, él dice que no, fíjense que dice que no con una voz suave, no abre prácticamente los labios, como que no se le entiende lo que dice. Y esta parte, bueno, en esta parte claramente miente porque las pruebas dicen que hay marcas de la zapatilla de Máximo en la cara de Fernando. Entonces, yo creo que está como en una postura muy negadora frente al hecho. Incluso dice, bueno, Ciro pegó una patada pero no impactó, esa patada de Ciro no está comprobada tampoco, están comprobadas las de él, ¿no? Él igual también tiene buen vínculo con los Pertossi, así que tiene una alianza ahí, como que en algún punto busca protegerlos. Bueno, pegó la patada, pero no impactó, está diciendo. La primera piña, Fernando. Enzo, ¿Y por qué le pega? porque era el que le había pegado a Matías. Le pegó y yo fui atrás a meterme en el grupo de personas. Yo me acuerdo que siento que me pegan una piña en el mentón y empiezo a tirar patadas al aire. Después me enteré que yo sí le había pegado a Fernando. Bueno, esto es lo que les mostré al principio, cuando dice empiezo a tirar patadas al aire y después me enteré que sí le había pegado a Fernando. En realidad él ya lo tenía bien identificado desde el boliche, ¿no? Porque se dio cuenta de que mientras él estaba adentro, Fernando ya había salido, entonces sabía bien quién era. Y no es algo que yo, o sea, es algo que pasó. Otra vez ahí, levanta los hombros. Bueno, yo no fui, es algo que pasó, es algo que sucedió. Él relata el suceso y habla del suceso como si él estuviera por fuera de la escena. No se implica. Yo desde el primer día quise contar todo. Yo quería contar que sí, que había sido partícipe, pero que no había tenido ningún tipo de intención de que pasara eso. Acá dice, había sido partícipe. Este es un término muy legal. Yo dije en la parte 1 de que para mí él estaba coacheado para esta entrevista y utiliza palabras. Bueno, no hice contacto visual, había sido partícipe. La palabra partícipe es una palabra que tiene más que ver con el expediente, ¿no? Entonces él está intentando demostrar con esta entrevista que él participó en el suceso, pero que no es el principal responsable. ¿Qué hiciste vos después del ataque a Fernando? ¿A dónde fuiste? Yo fui a la casa a cambiarme porque estaba ahí cerca y después que tenía hambre, siempre yo terminaba de salir y me daban ganas de comer. ¿Por qué te cambiaste de ropa? Porque quería estar más cómodo, porque yo tenía rota la camisa, estaba medio impresentable y quería ir a cambiarme con la ropa de playa para estar más cómodo. ¿Tenías sangre en las zapatillas de Fernando? Ni me di cuenta después, cuando entraron en la casa, pero en ese momento ni idea. Yo me cambié, dejé la zapatilla ahí donde tenía toda la zapatilla y puse la hojota y salí. Fíjense en esa parte cuando se mira los pies, ¿no? Mira para abajo, se mira los pies. Es como si estuviera reviviendo la escena, ¿no? De esto que le está preguntando el periodista. Yo creo que en esta parte, si bien él se fue a cambiar porque tenía la ropa rota, si hubiera querido ocultar lo sucedido, se hubiera limpiado las zapatillas, ¿no? Eso me quedó ahí como signo de pregunta. Y esto de
salir a comer es lo que comúnmente se le llama el bajón, después de que salís, con esto de ir a comer, como dije, para ellos era una noche como cualquier otra, entonces yo creo que lo que faltó ahí fue registro, no registraron realmente qué es lo que había sucedido. Entonces siguieron su rutina como si nada hubiera pasado. Este mensaje de, bueno, como si nada hubiera pasado, que muchos lo asocian como, bueno, a un perfil psicopático, ¿no? Hizo como si nada hubiera pasado, pero en realidad él se ve afectado por el hecho. Obviamente que es responsable, eso no está en duda, pero él emocionalmente se muestra afectado por la situación. Entonces, eso no le pasaría a una persona que tiene un perfil psicopático. Una persona con un perfil psicopático, de hecho, es mucho más inteligente a la hora de ejercer violencia sobre otro. Primero que ejerce comúnmente violencia psicológica, violencia simbólica, o sea, una violencia más sutil, digamos, ¿no? Dentro de los tipos de violencia que hay. Y segundo, que un psicópata no quedaría tan expuesto. Ellos quedaron sumamente expuestos porque se agarraron a piñas en un lugar que estaba lleno de cámaras, con gente grabando. Ellos mismos se grabaron. Eso no es una conducta inteligente a la hora de cometer un crimen. Entonces, bueno, creo que esto lo demuestra. Si hubiera sido un perfil psicopático, hubiese limpiado las huellas, ¿no? Y tampoco hubiera tenido una conducta tan impulsiva como la que se vio en la pelea. ¿Y te fuiste a McDonald's para comer o para armar una coartada? No, para comer. Yo me acuerdo que le había dicho a Luca que también tenía hambre y le dije y fuimos a comer. Como todas las noches que hemos salido, siempre terminábamos y tratábamos de ir al McDonald's a comer o algún carrito que haya. O sea, para vos era una noche bastante normal dentro de todo, más allá del incidente que han tenido. O sea, saliste. Sí, salí, bueno, hubo un problema, una pelea, volvimos y nos fuimos a comer. Hubo un problema, una cosa que pasó. Otra vez, el niño yo no fui. Para después acostarnos a dormir y empezar otro día. En un momento Lucas Pertossi les manda un audio al grupo y dice, caducó. Yo ese mensaje lo vi en el juicio, porque lo escuché en el juicio, porque yo... Fíjense, acá acto fallido. Ese mensaje lo vi, ¿no? Primero dice lo vi, después dice lo vi en el juicio, después dice lo escuché. Entonces, yo creo que el mensaje lo vio, ¿no? Porque además, todos, fíjense que los celulares formaban parte también de lo cotidiano. ¿A quién se le ocurre en una pelea sacar el celular y grabar cuando se le están llevando a tu amigo? Por ahí la conducta más esperada es que vayas a ayudarlo y ver qué pasó. Entonces, los celulares ocuparon un lugar central en esta escena. Así que en esta parte él se contradice y además por estos sucesos que mencioné anteriormente no coincide esto de no haber visto el mensaje y además compartieron, o sea, cuando salieron a comer lo hizo precisamente con uno de los Pertossi, ¿no? El que mandó el mensaje, entonces es imposible que no haya sabido sobre el hecho en ese momento. No, en ningún momento agarré el celular, porque todavía estaba mareado, yo solo quería ir a comer y acostarme a dormir. Tenía el celular en el bolsillo y no abrí los mensajes. Todavía está mareado, acá intenta otra vez justificar el tema del consumo de alcohol, ¿no? Pero no se lo ve en un estado de ebriedad donde no pueda caminar, al contrario, si ustedes lo ubican en la escena de la pelea, se lo ve bien plantado ahí, ¿no? Entonces, nada, ahí creo que intenta confundir. Estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó. Vos me decís, no lo escuché, pero cuando fuiste a McDonald's, ¿Lucas no te comentó que había muerto, Fernando? Sí, no que había muerto. Que él, cuando salimos, él me dice que había una pelea y que algo malo había pasado porque estaba la ambulancia. Y yo agarré y él lo veía un poco preocupado y le dije, pudo haber sido la pelea de la otra pelea, la de la esquina o cualquiera. Y ahí como más o menos se relajó un poco y seguimos caminando para el McDonald's. Pero para mí lo que entraba algo grave es que... Ahí, bueno, otra vez la negación. Pudo haber sido otra pelea, ¿no? Nosotros no fuimos. Un chico en el hospital, no veía otra gravedad, porque no lo tenía presente. Y yo le dije, si pasó... Ahí
ahí dice, o sea, acá nos habla de cuál es su termómetro del riesgo, ¿no? Para él, una pelea de riesgo es que alguien haya terminado en el hospital. Cualquier otra cosa para él no representaba una escena de riesgo. Y este punto es importante porque cuando se trabaja con los hombres que ejercen violencia, precisamente lo que hay que rearmar es el termómetro del riesgo. ¿Y cómo se arma? Primero preguntándoles cuál es en la situación más riesgosa que participaron, ¿no? O la pelea más riesgosa. Entonces ahí se ubica esa escena en este termómetro y se intenta definir cómo va escalando hasta llegar a esa situación tan grave. Yo creo que ellos no registran cuál fue la escalada, ¿no? Cómo empezó el suceso y cómo fue avanzando la violencia. Entonces ubicaban como el riesgo una persona en un hospital. Algo grave, mañana vamos al hospital o vamos a la comisaría, lo que sea. Pero si no fueron, fue muy rápido. Para mí fue un abrir y cerrar de ojos, nada más. Cuando llego a Villa Gesell, ahí es donde me explican todo y me dicen, mira, se te inculpa de asesinar a tal persona. Cuando llega la policía surge el nombre de Pablo Ventura, este chico que remaba en Zárate, que no tenía nada que ver, pero que fue involucrado en el crimen y fue detenido. ¿Fuiste vos el que lo acusó a Pablo Ventura? Sí, yo no sé si en ese momento lo veía como... Ahí la contradicción, sí, no. Sí, fue él en realidad el que lo acusó a Pablo Ventura y ahora va a contar cómo lo hace de manera intencional. como acusar porque, como yo te digo, yo no entraba en conciencia de lo que estaba pasando realmente. Y yo me acuerdo que cuando nos estábamos en el piso... Acá cuando dice no entraba en conciencia, fíjense que utiliza un término raro, ¿no? No entraba en conciencia de saber lo que estaba pasando. Una persona tan impulsiva no va a decir no entraba en conciencia. Esa también me parece que es parte como de este coacheo, ¿no? No son palabras que él utiliza, no entraba en conciencia. Eso es más de una charla con un psicólogo o con alguien que te dice, bueno, nada, quizás es como una forma de sacarse responsabilidad en algún punto, ¿no? No entraba en conciencia, no es una palabra que él utilice. que estábamos con los precintos atrás, yo me puse a vomitar, yo estaba como confundido, no entendía qué estaba pasando y había un comisario que me agarra, me lleva para un apartado creo que era un policía y me saca los... Ese punto es importante también. Vomita cuando es detenido, es decir, ante una situación que sí generó para él un estrés porque aparece la ley. Hasta ahora ellos venían evitando la ley de todas las maneras y rebelándose. En esta situación no pudieron escapar porque la ley le puso las esposas, los tiró a todos al piso y les dijo vamos para la comisaría. Entonces quizás la escena temida se volvió realidad. Entonces él frente a eso presenta un síntoma psicosomático que es un síntoma típico de una estructura neurótica, ¿no? Frente a una emoción que no puede procesar, la emoción pasa por el cuerpo. Y me empiezan a hacer preguntas, me empiezan a decir que estaban buscando a otra persona, que había uno más, que le diga, que ellos me iban a ayudar en el juicio, que me empezaron a decir que esto... podía haber una pena de 25 años, de 20, que era grave. Y yo me empecé a asustar, me acuerdo que me temblaban las piernas. Y en ese momento di un nombre de alguien que... Acá, fíjense que la policía les dice que era grave, una pena de 25 años. Como que viene la policía a ajustar este termómetro del riesgo, ¿no? La justicia ajusta ese termómetro mostrándoles que la situación que había sucedido era grave. Que no lo puedan vincular con nosotros, que sea alguien nada que ver a nosotros y tiré un nombre por... Dice, alguien que no lo puedan vincular con nosotros. Esta parte me parece que miente directamente porque primero es raro que la policía llegue y te pregunte, ¿hay uno más? No sé, ¿con qué sentido? Y él nombra a alguien que no lo puedan vincular con ellos. Entonces, hace cargo de la situación a alguien que no tiene nada que ver con el grupo. Eso sí me parece totalmente intencional y poco inteligente porque en realidad esto muestra que hay una intención negativa sobre sus acciones, ¿no? Tirar, no porque tenga algo en contra de él ni nada, es más, no esperaba el momento
para poder pedirle disculpas porque entiendo que pasó 4 días de... No encontraba el momento para poder pedirle disculpas, le podría haber pedido disculpas si quisiera, ¿no? En realidad, cuando dice no encontraba el momento, fíjense que dice la frase en negativo, no dice quería pedirle disculpas, afirmando, marcando un posicionamiento, dice no quería, ahí ya lo está diciendo, claramente no quería. Algo de lo que nosotros pasamos sin tener absolutamente nada que ver. ¿Te arrepentís de haberlo Sí, hecho eso? 100%. La verdad que fueron 3 o 4 días que fueron... Ahí lo confirma, dice sí, 100%, moviendo la cabeza, diciendo que no con la cabeza. infierno, no sabía qué pensar. ¿Qué hablaron entre ustedes cuando se encontraron en la comisaría? ¿Hubo reproches? Hablamos ahí y yo me acuerdo que había dicho, digan ustedes qué hice yo porque no me acuerdo mucho, no entiendo. No sé sé que me metí, sé que pegué, pero no entiendo a quién, no sé, no recuerdo. Y ahí es donde me dicen y yo... Acá, aluce como a unos momentos de confusión. Yo creo que en la pelea no se lo veía nada confundido, digo, el ataque fue directo hacia una persona, pero creo que en esta parte nuevamente intenta sacarse responsabilidad. Máximo también tiene muchos rasgos narcisistas. Fíjense que él siempre deposita la culpa afuera, no se hace cargo de nada, ¿no? Esto tiene que ver con... pueden ser jóvenes que en su casa ocupan el lugar de lo que llamamos su majestad el bebé, ¿no? ¿Vieron los bebés que desde que son chiquitos le dicen, bueno, sos el rey, todo es para ellos, ¿no? Una figura masculina, el primer hijo, varón, ¿no? Creo que él en su casa ocupaba un rol de mucho protagonismo. Entonces tiene un posicionamiento frente a estas situaciones bastante narcisista y, como mencioné antes, emocionalmente muy inmaduro. Lo único que quería saber era la verdad para poder contársela a mi mamá porque sabía que iba a venir a verme. Y yo nunca me quise esconder, yo a mi mamá... Ahí dice, quería saber la verdad para poder contárselo a mi mamá. Acá volvemos a esto del posicionamiento infantil y también cómo él busca apoyo y necesita el apoyo de su madre. En una situación donde él se sintió vulnerable, porque imagínense lo que debe ser que te tengan agarrado las manos con las esposas, ¿no? Que no sepas bien qué va a pasar, que hayas sido incriminado por un crimen que además cometiste, ¿no? Entonces él seguramente se sintió sumamente expuesto y en ese momento necesitaba la figura de su mamá. Siempre le dije lo mismo desde el primer día hasta hoy, que le sigo diciendo lo mismo, porque yo no me gusta mentir. ¿Y qué le dijiste a tu mamá? ¿Cómo fue verla? Fue difícil, horrible, porque era un lugar muy chico, yo primero no quería que venga, no quería que pase por todo esto. Y cuando entró, me vino, me abrazó y estábamos ahí y yo le dije, porque mi mamá... Fíjense en esta parte, aparece la emoción, que para mí la emoción que aparece es auténtica. Él empieza a hacer fuerza, ¿no? Como para contener esa emoción. Nos habla de que los hombres que ejercen violencia también tienen pocas herramientas para registrar y para expresar sus emociones. Por eso lo expresan a través de conductas impulsivas como las que ya vimos. Pero fíjense que incluso él cuando habla de un tema que para él es importante, que le resulta doloroso, él se siente culpable. Habían dicho de que su mamá estaba transitando una situación de enfermedad. Yo creo que la culpa viene por ese lado. Y lo que él no quería era hacer sufrir a su mamá. Pero esto también nos habla de que tiene una estructura neurótica. Aparecen las emociones claramente. Lo que pasa es que las emociones no aparecen en función de lo que el público quisiera escuchar, ¿no? Todos quieren escuchar a el agresor arrepentido y dolido por la pérdida de Fernando, pero él no lo expresa de esa manera. Aparecen emociones, pero en función a otros temas, ¿no? A el sufrimiento que él siente que le causó a su mamá, a la culpa que siente por eso y a la angustia que siente por pasar estos años de su vida encerrado en una cárcel. No quería como creer, ella quería creer que yo no había sido, que yo estaba lejos, y yo le dije, no, mami, yo estuve ahí. Ella quería creer que yo no había sido. Otra vez aparece este mecanismo de negación a nivel familiar. La madre no quería creer que esto le había pasado a su hijo. Lo mismo que el padre de Matías Benicelli, ¿no? Yo solo sé que mi hijo no fue. Yo participé, yo pegué
Le dije, perdón, pero a veces ya a esta altura el perdón ya no es suficiente. Pero fue difícil. El silencio para mí es importante dentro de lo que es, dentro de lo que no sea el sistema judicial. Máximo, ¿por qué eligieron los 10 que eran? El silencio para mí es importante, ¿no? Esto es otro condimento importante que funciona también dentro de el ciclo de la violencia. Precisamente el ciclo se mantiene porque hay un montón de cosas que se silencian y el agresor es muy difícil que quede expuesto. O si queda expuesto, el entorno no lo cree o no lo valida. En este caso fue distinto porque hubo cámaras, hubo grabaciones, hubo pruebas, hubo un juicio que fue público, o sea, se dio una situación de exposición muy grande de los agresores. Entonces quedaron todos en el ojo de la tormenta, incluso sus familias, porque como dije anteriormente, ellos no nacieron de un repollo, crecieron en un entorno familiar que tiene determinadas características para que uno de sus integrantes ejerza violencia a este nivel. En ese momento tener a un solo abogado, cuando habían hecho diferentes cosas cada uno. Y yo creo que la familia, como era un abogado conocido en Zárate, que se encargaba del derecho penal y yo creo que concordaron todo con que era lo mejor para lo que había pasado. Supongo que alguien habrá hablado y le explicó que esto era simple, porque es lo que nos dijo nosotros, esto es simple, en 15 días se soluciona, ya hablé, y yo supongo que... El abogado les dijo, esto es algo simple, en 15 días se soluciona, otra vez vuelven a minimizar el hecho, ¿no? Lo minimizan ellos, lo minimizan los padres, lo minimizó el abogado. Sí, por eso creo también que Máximo fue uno de los que se quedó más choqueados cuando anunciaron para él la cadena perpetua, porque realmente no se lo esperaba, porque no era eso lo que venían diciéndole desde su entorno, ¿no? Yo creo que el entorno... O sea, va a ser muy difícil ver un cambio en ellos mientras el entorno lo siga negando la situación que sucedió. Esto de que ellos se reconozcan como agresores no es para ponerles una etiqueta que no se van a sacar nunca más. Es para decir, bueno, si yo fui el agresor en esta escena y como consecuencia hubo alguien muerto, bueno, me tengo que poner a repensar mi situación, mis conductas. Quizás hay una violencia que no estoy identificando. ¿De dónde viene esto? Nos hicieron la pregunta, bueno, ¿por qué soy de esta manera? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué resuelvo los problemas de esta manera? Como que esa instancia de la pregunta no está, entonces va a ser muy difícil que puedan trabajar en esto si ellos todavía no lo consideran un problema. Lo que consideran un problema es estar presos, no consideran un problema el ejercer violencia o el haber matado a alguien. A lo mismo que nos dijo a nosotros, le habrá dicho a ellos. ¿Eso les dijo Hugo Tomé a ustedes? Sí, ya hablé con la fiscal. Incluso sobre la causa, para ellos el problema es el abogado, no es que los condenaron por algo que quizás era lógico que reciban esa condena. Entonces, la responsabilidad está depositada siempre en los demás. 15 días, esto es un homicidio en ocasión de riña o agresión y se van a sus casas. El proceso es dinámico y cada declaración va surgiendo. ¿Pero sentiste que te pudiste defender bien? No, porque al no decir todas estas cosas, solo lo único que pasó es que me sigan apuntando a mí y me sigan cargando con muchas cosas que yo no hice. Y yo, si que tengo que pagar algo, lo tengo que pagar por lo que hice, no por lo que dicen que yo hice. Yo soy un... Esa frase es una frase de Manuel que la repitió también Matías Benicelli, ¿no? Quiero que me culpen por lo que hice y no por lo que no hice. Pero creo que de las cosas que hizo tampoco se hace cargo, entonces es difícil diferenciar las que no hizo. Un amigo más que estaba ahí y pasó lo que pasó, pero yo siempre quise hacerme cargo de lo que sí hice, porque los errores se pagan. Pasó lo que pasó. Y acá dice algo importante, los errores se pagan. Acá tiene un rol importante el dinero también, ¿no? Es reconocido de que Máximo puntualmente viene de una familia de dinero y que en estas situaciones el dinero ocupa un rol importante. Por eso me llama mucho la atención cuando dice los errores se pagan.
Bueno, ¿qué lugar tiene el dinero en esta familia? Y como sabemos, estos episodios pueden taparse con dinero, lamentablemente, son cosas que suceden. Pero bueno, me llama la atención esto cuando dice los errores se pagan. No dice, bueno, uno tiene que hacerse cargo de los errores, por ejemplo. Dice los errores se pagan. Esto del factor dinero me llamó la atención. Es una realidad y yo estoy acá pagando por mi error, pero quiero que me culpen por... Soy uno más que estaba ahí. Uno más que estaba ahí, no. Él era el líder de este grupo, funcionaban en masa, agredían en masa, hacían bullying en masa. Entonces, no era uno más en esa escena. Lo que pasó. Homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas. ¿Qué sentiste cuando te leyeron la condena a prisión perpetua? No, fue algo horrible. Por favor, retírenlo para que reciba atención médica. Cuando escuché lo que... Otra vez ahí aparece el síntoma psicosomático. Muchos no le creyeron en esta escena, yo sí, porque tiene que ver con el perfil que mostró anteriormente. Lo mismo, frente a una emoción intensa, aparece una emoción intensa que no puede procesar, aparece una respuesta a través del cuerpo físico. Empecé a sentir hormigueo en todo el cuerpo, no me sentía bien. Yo ya no estaba escuchando porque escuché eso y se me vino el mundo abajo. ¿Vos qué es lo que sentís que se te adjudica y que no hiciste, Máximo? De tener intención de matarlo. Yo jamás se me hubiese cruzado por la cabeza. Es algo que hasta el día de hoy que no lo asumo, no entiendo cómo tampoco la gente puede pensar tan fácilmente que uno tuvo intención de matar a otra persona. La vida es lo más preciado que tenemos, o sea, no es algo que se decida de un momento para otro, no. Acá dice, la vida es lo más preciado que tenemos. Esto me suena también a como que está repitiendo una frase hecha, porque en realidad esto de ejercer violencia es una manera también de lesionarse a uno mismo. Digo, él también estaba en riesgo. En esta pelea, obviamente que la víctima fue Fernando y Fernando murió. Pero ellos seguramente habrán terminado también con golpes, en otras peleas habrán terminado también lastimados o existía el riesgo de que eso pudiera pasarles también a ellos. Entonces, en realidad no hay un cuidado hacia el otro, pero tampoco hay un cuidado hacia sí mismos. No tiene que estar en la cabeza de nadie. A día hoy en la cárcel. Y hoy en día tenemos 4 horas de patio que salimos y compartimos con el resto de los detenidos. Es horrible porque estás mucho tiempo encerrado y lo único que te da como cierta fuerza de poder sobrellevar todo lo feo que es. Tenemos visita una vez a la semana y es lo que más esperamos nosotros, de poder ver a nuestra familia y uno lo sobrelleva de la manera que puede, pero por lo menos se está sobrellevando. Y eso es lo que a uno le da como fuerza de bueno, tengo que luchar por estar con ellos afuera. Fíjense que otra vez, cuando él logra conectar con sus emociones, hace fuerza como si fuese algo que estuviera reprimiendo, ¿no? Habla de sus emociones, habla de lo que significa para él estar en la cárcel y de la importancia que tienen las redes de contención, no solamente para este suceso, sino para cualquier situación de crisis que una persona atraviese. Precisamente las redes terminan siendo como ese colchoncito o ese sostén donde podemos apoyarnos cuando sentimos que no damos más, por más de que lógicamente la condena está y es justa porque cometieron un delito. Él resalta de que para él es muy duro estar transitando esta estadía en la cárcel cuando sus proyectos en realidad eran otros y que espera mucho la llegada de su familia. Pero bueno, fíjense también que cuando habla de sus emociones dice uno a uno no le gustaría, habla de él en tercera persona, le cuesta todavía conectar con eso. Está haciendo un trabajo sobre esa parte porque él mencionó que está realizando terapia desde el principio, ¿sí? O sea que se supone que es un área que está en desarrollo, pero bueno, se nota que todavía le cuesta conectar con esa parte de sí mismo, ¿no? Los otros presos lo señalan, o sea, ustedes son como un grupo al cual los otros presos los tienen marcados por ser los rugbyers o los asesinos de Fernando. Y en nuestro pabellón no nos ven así porque nosotros hablando más o menos se dan cuenta
Y siempre nos dicen, eso me pudo pasar a mí tranquilamente, yo me he agarrado a puñalada, siempre nos... Bueno, esta es parte del entorno carcelario. En la cárcel le dicen, esto me pudo haber pasado a mí, nosotros nos agarramos a puñaladas también. Piensen que en un entorno carcelario, si medimos la escala de riesgo para los otros, el riesgo es mucho más alto, ¿no? Para los otros, agarrarse a piñas no implica una situación de riesgo. Por eso digo de que aún estando presos se desarrollan en contextos o con personas que tienen la violencia sumamente naturalizada, entonces va a ser difícil lograr un cambio desde ese lugar, salvo que lo trabajen ellos de manera individual. Nos dicen esas cosas, en otro... Perdón, cuando digo de manera individual me refiero con un profesional que además sea especialista en violencia masculina. Los pabellones sí, nos señalan, a mí me gritan y esas cosas. ¿Vos con quién dormís en la celda? Con Blas. ¿No hay discusiones entre ustedes? No. Bueno, en algún momento se dijo que había peleas entre ustedes, que había una pelea entre los que tenían perpetua y los que tenían 15 años. No. ¿Siguen siendo un bloque unido, como amigos, digo? No, sí, somos amigos, tenemos nuestra diferencia, todo. Como duda ahí, ¿no? Ahí duda sí, no, no sé, algo está pasando ahí. Yo creo que una grieta, porque además en todo este tiempo es imposible que no hayan tenido ninguna diferencia ni ningún tipo de conflicto, porque además todos estuvieron durante mucho tiempo expuestos a situaciones de estrés, entonces eso los vuelve un poco más reactivos y más que esos tenían ya esa manera de reaccionar. Así que no me parecería raro que entre ellos hayan tenido peleas o discusiones. Pero seguimos siendo amigos. ¿Vos estudiás, haces alguna actividad? No, acá no se nos permite estudiar. Solo tenemos el patio y la visita y estamos la mayor parte del tiempo en la celda. ¿Y juegan las cartas? Sí, eso sí, jugamos el ajedrez, a las cartas. Por ahí desde el celular podemos mirar una película que otra, pero... Bueno, acá introduce otra vez el tema del celular. Por ahí desde el celular podemos mirar alguna película. En realidad es popularmente sabido que ellos tienen cuentas en redes sociales. De hecho, cuando fue toda esta instancia del juicio se comunicaban por ahí. Y van a ver como más adelante él dice que conoce a una chica a través de redes sociales. Entonces sí tienen uso del celular en la cárcel. Nada más que eso. Te quería preguntar qué extrañas de afuera. Todo, mi familia, mis amigos, poder hacer las cosas que me gustan, trabajar con mi papá. Él siempre me manda, te necesito. Mi mamá también. Y extraño mucho. Mis amigos también me mandan mensajes siempre, que quieren estar conmigo, que me extrañan. Y a mí me rompe el corazón. Yo también lo quiero ver. Con todo Bueno, este punto es importante porque hasta ahora pensamos que el duelo lo transitaban únicamente los padres de Fernando, sus seres queridos, su familia. Ellos obviamente transitan el duelo por el fallecimiento de una persona que además es considerado un duelo complicado porque primero que fallece para los padres el hijo y eso no es una muerte esperada, siempre se espera que fallezcan los padres antes y el hijo después. Entonces eso ya es un evento disruptivo, ¿no? Que genera un corte, una crisis en la vida de una persona. Y también porque es un duelo que se da en una situación de violencia. Entonces es común que sus seres queridos se queden preguntándose si sufrió, cuánto sufrió, qué le pasó en esos momentos, si alguien pudo asistirlo. Quedan como muchas preguntas dando vueltas alrededor del suceso. Por eso es importante que se haga un trabajo terapéutico con una profesional que sea especialista en duelos, ¿sí? Yo lo menciono porque soy especialista en las dos cosas, en violencia masculina y en duelos, entonces conozco mucho sobre la temática. Pero bueno, no son duelos fáciles de procesar, son duelos muy difíciles y que necesitan hacer lo que se llama un trabajo de duelo, es decir, hacer tareas específicas para intentar elaborar ese suceso, ¿no? Y que ellos puedan lograr una conexión con su hijo a nivel simbólico, porque a nivel presencial Fernando ya no está. Y después tenemos otro tipo de duelos, como el duelo que está transitando Máximo, donde él perdió todos esos proyectos que tenían, ¿no? El duelo tiene que ver precisamente con un proceso de pérdida simbólica o real. Él perdió esos proyectos que tenía, sus espacios, sus amigos,
los planes, bueno, estudiaba, trabajaba, no va a poder continuar con ninguna de las dos cosas, su cama, sus cosas, sus objetos, un montón de cuestiones y hace referencia a este proceso de pérdida. El tiempo que estuve acá también conocí a una persona que fue y es muy importante para mi vida y también deseo mucho poder salir para buscarla, que me apoyó mucho en todo esto para que yo siga fuerte. Es un pilar muy importante para mí, que hoy en día decidió apartarse para poder seguir con su vida, porque esto ya le estaba afectando, pero la extraño mucho y deseo mucho poder que termine toda esta pesadilla para poder ir y abrazarla. ¿Tu novia es? Este punto me parece muy importante, porque para mí este es el motor para que salga Máximo a dar una entrevista. Porque yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no? Digo, si la sentencia fue hace un año, ¿por qué no habló durante todo este tiempo? Yo creo que este es el motor. Máximo está enamorado, conoció a una chica mientras estaba preso, para mí la conoció por redes sociales, porque se me ocurre como la única alternativa de que eso suceda. La conoció por redes sociales. Es llamativo, igual que una chica se haya fijado en alguien que está preso, o sea, posiblemente sea una relación de dependencia emocional. Encontrás a alguien con una falta grande o en estado de vulnerabilidad y vas vos un poco como a salvar a esa persona. O sea, una dinámica de salvador salvado, bueno, que sería interesante conocer también. Pero bueno, además de eso, fíjense que él cuenta que está enamorado, que esa persona fue importante para él. Está transitando también un duelo por ruptura, es ella la que lo deja a él, entonces hay una pérdida de una relación que para él era significativa y creo yo que es lo que a él lo impulsa a salir a dar esta nota, ¿no? Porque en realidad perdido ya está perdido, le dieron una cadena perpetua. Él está buscando ver si de alguna manera puede generar debate, al menos para reducir la pena y poder encontrarse con esta persona que para él es muy significativa. Decirle a esta persona que no va a estar toda la vida en la cárcel y que van a poder construir algo juntos, ¿no? Pero fíjense cómo es la parte donde se anima más en la entrevista a expresar sus emociones, se genera un quiebre y como dije antes, para mí es el motor de que él salga a dar esta nota. Era mi novia. ¿Era tu novia de antes? No, la conocí estando acá. ¿Y cómo se te acercó? Yo me acerqué y por mensaje y empecé algo que nunca me imaginé que podía llegar a pasar. Se interesó por mí y estuve 2 años de relación con ella. Cuando dice él, me pasó algo que nunca me imaginé que iba a pasar, yo creo que él se siente muy herido en su autoestima también. Porque, bueno, piensen que todo esto para ellos implicó también un cambio muy importante. Pasaron de ser él puntualmente, de ser reconocido en Zárate, ¿no? O de ocupar un nivel importante, de ser mirado de determinada forma, ¿no? Como el fuerte, deportista, muchas chicas gustaban de él, estaba ubicado en ese lugar, pasó a estar preso y en algún punto dejó de ser mirado, porque los que están en una cárcel están en algún punto excluidos de la sociedad. Entonces, a su autoestima eso es un golpe muy grande. Encontró a alguien que lo miró desde otro lugar y, bueno, se siente enamorado por eso. ¿Ella te venía a ver acá? Sí. ¿Hablabas del crimen con Sí, ella? yo desde el primer día le conté, le dije, mirá, porque fue antes del juicio, todo, yo le conté, porque no quería que nadie se lleve una sorpresa de mí. Todo lo que yo digo es lo que pasó. ¿Qué le dirías a la familia de Fernando, al papá y a la mamá? Siempre pensé en eso. Yo siempre quise pedir perdón, pero también sé que el perdón no es suficiente. Porque uno puede decir, bueno, me está diciendo perdón, pero no puedo recuperar. Ojalá pudiese. Este punto es importante también porque es cierto, cuando se da una pérdida física, en realidad no hay nada que repare eso. Entonces, por más que él pida perdón, no hay un reparo en esa palabra. Es más, yo creo que una buena pregunta para los padres de Fernando es decirles qué es lo que esperan de esto o qué sería para ellos reparador, ¿no? Porque
esto, es muy difícil reparar o recuperar una vida que se perdió. En ese punto, en realidad, él no puede hacer nada. Entonces, por eso me parece el punto más difícil, porque en realidad, sí, él pide perdón primero de que yo creo que la mayor angustia no la siente por la pérdida de Fernando, porque incluso es una persona con la cual él no tenía un vínculo, y si él todavía no se siente responsable, él se siente partícipe, que es lo que dice la ley, pero no se siente responsable. Entonces, no está implicado todavía en la cuestión. La está mirando a la escena como si la estuvieran viendo desde afuera. Y es cierto que en su perdón no va a poder cambiar lo que pasó. Entonces, se queda como sin herramientas. Recuperar eso que pasó, pero solo lo único que tengo para decir es perdón, perdón y perdón, y que ojalá descanse en paz y puedan encontrar paz en su corazón y puedan... No pido que me perdonen porque sé que si yo estuviese del otro lado capaz que pensaría igual que ellos, pero solo que sepan que... Acá aparece la empatía, que es lo que no tienen los perfiles psicopáticos, ¿no? Si yo estuviera del otro lado, pensaría igual que ellos, lo dice claramente. Entonces, empatiza con el dolor del otro, no de la manera que a todos les gustaría. Yo creo que también se ponen muchas expectativas sobre Máximo, ¿no? Se espera que responda de una manera cuando su perfil no va hacia ese lado. Pero, bueno, algo dice en esta parte. Reconoce al menos que no es suficiente lo que él puede hacer, y es cierto. Que lo que dicen que pasó no es así, es distinto. ¿Pensás en Fernando? Sí, rezo todas las noches porque tenga paz. Se toca la nariz ahí, ¿no? Sí, rezo todas las noches para que tenga paz. Yo creo que piensa en el suceso, no creo que rece todas las noches para que tenga paz. ¿Pensás que puede salir en libertad pronto? Y Dios quiera que sí, y que sé que mi abogado está trabajando mucho para que eso sea así, y espero y creo en él y en Dios de que se va a hacer justicia de verdad. ¿Qué esperas ahora de la... Bueno, Máximo habla de Dios en esta parte de la entrevista. Yo creo que a lo largo que va transitando la entrevista va conectando cada vez más con sus emociones, como puede, con las herramientas que tiene, y que también sucede que muchas personas que están en una situación crítica buscan algún punto de sostén, y ese punto de sostén puede ser la religión, ¿sí? En ese sentido creo de que él está buscando puntos de apoyo, ¿no? Su familia, su espacio de terapia, la religión. Justicia. Que por favor hagan, no escuchen lo que dicen los demás y que se fijen en lo que pasó en serio. Que se fijen en la causa, que hagan oídos sordos y que solo se fijen en la causa nada más. Yo también quiero justicia por lo que pasó, por la verdad, nada más. Bien, terminamos. Bueno, esta nota me parece clave porque Máximo introduce información que no conocíamos hasta ahora. Ya les conté un poco por qué creo que esta nota fue motivada por esta ruptura amorosa y este duelo que viene transitando actualmente, que se anuda con el duelo anterior, ¿no? El duelo de haber perdido su vida antes de estar en la cárcel, y cómo se está sintiendo con esa pérdida en este momento. Como vieron, en esta nota analizamos un montón de factores que tienen que ver con la violencia masculina, que actualmente es una problemática social. En Argentina, en lo que va del año, ya murieron 128 mujeres en manos de violencia de género, que es uno de los tipos principales de violencia masculina. Cuando hablamos sobre violencia masculina podemos pensar en una triada, ¿no? En un triángulo donde ubicamos en un extremo a la violencia de género, en otro extremo a la violencia de hombres contra otros hombres, donde lo que se busca principalmente es ejercer poder, y en otro extremo ubicamos la violencia hacia sí mismos, hombres que participan de accidentes, que tienen intentos de suicidio, que logran concretar un suicidio, que tienen problemáticas de adicciones. Entonces, hoy en día la violencia
violencia masculina es un tema el cual tenemos que trabajar y desde el cual hay mucho prejuicio, incluso desde el ámbito de la salud mental hay profesionales que deciden no atender este tipo de casos. En mi caso, a partir de todos estos eventos sociales con los cuales nos venimos encontrando últimamente y también porque muchos hombres se están animando a llegar a una consulta y blanquear que ejercen algún tipo de violencia y que quieren trabajarlo, es que me especialicé puntualmente en la temática y también en la temática de duelos. Hoy les mostraba cómo en esta nota, así como es obviamente muy significativo el duelo que vienen transitando los padres de Fernando por considerarse un duelo complicado y por las circunstancias del duelo, que son obviamente en un episodio de violencia y sufrimiento, y también otros tipos de duelos que tienen que ver con pérdidas a nivel simbólico y que también son muy significativos y que es el duelo en el cual hace mucho foco en Máximo en esta entrevista. También hablamos de la importancia de la familia, que tiene un rol preventivo. La familia puede potenciar aspectos positivos o puede destruir, ¿no? Entonces tenemos que volver a las bases de repensar en las familias todo lo que tiene que ver con la educación emocional, de cómo le enseñamos a nuestros hijos a resolver problemas, de qué vivencias tienen los hijos en un contexto familiar, niños que crecieron en un contexto donde se naturalizaba y se ejercía violencia, es muy probable que repliquen ese tipo de conductas o que sean súper permisivos con sus hijos y no les pongan límites, por lo cual la consecuencia va a ser también la misma. Entonces son un montón de temas que tenemos que empezar a repensar, no solo viendo las consecuencias, o sea, el suceso que obviamente indigna y molesta, sino cómo se puede prevenir que este tipo de situaciones ocurran. Así que bueno, espero que les haya gustado el análisis. Los invito a suscribirse al canal si les interesa y les gusta la temática y que juntos definamos qué vamos a trabajar en la parte 3. Les voy a dar opciones. Podemos trabajar con la entrevista que hizo el papá de Matías Benicelli. Tenemos también el análisis de Nair Galarza, que lo tengo pendiente. Si les interesa voy armando videito. Y también una entrevista que le hicieron a la psicóloga que le hizo las pericias a Nair, que me parece clave también para poder entender el caso y diferenciar, porque todos la etiquetaron como psicópata, pero tengo otra teoría sobre eso. Así que bueno, espero que me dejen en comentarios qué les pareció el video y qué les gustaría ver en la parte 3. Hoy anticipamos algo del análisis de las familias, así que podríamos ir por ahí también. Y si quieren seguir el trabajo que hago de una manera más cotidiana, me pueden seguir en mi perfil de Instagram, donde ahí profundizo puntualmente sobre temas de actualidad semana a semana, así que los espero también por ese canal.